Y bien, pues desde luego la revocación de mandato pues es un tema que hoy por hoy está de moda, por supuesto, está en auge. Es el primer ejercicio que vamos a realizar en México sobre la revocación de mandato, este ejercicio importante sobre revocación de mandato que significa prácticamente democracia, es un ejercicio democrático. Es prácticamente un ejercicio democrático y democracia significa, tiene muchos significados. El significado más claro, más directo que tenemos es demos kratos, un gobierno del pueblo. Es quizá algo que también ya se ha escuchado en muchos medios, en muchos lugares, es gobierno del pueblo. Hemos escuchado incluso la frase, muy continuamente la frase de el pueblo pone, el pueblo quita, ¿no? Que es básicamente una frase derivada precisamente de la esencia de la democracia. En este sentido, la democracia significa también soberanía, y la soberanía es el poder, básicamente, es el poder del pueblo. La soberanía es el poder del pueblo. Soberanía, que significa sobre todos, super omnia, sobre todos, es el poder del pueblo, es el poder que tiene el pueblo precisamente para conformar una estructura gubernamental y para tomar una decisión acerca de los integrantes de esta estructura gubernamental. En ese sentido, también democracia tiene un significado muy importante que está relacionado con la ciudadanía, que también aquí ya se mencionó, desde luego, la ciudadanía, que es un elemento quizá toral, quizá sea el elemento toral, el elemento más importante de la democracia y de un Estado en general, porque es el ciudadano, finalmente, es el ciudadano el destinatario de la norma jurídica, el destinatario del acto estatal, de los actos del Estado, y es finalmente aquel ente que es el que conforma a los órganos de gobierno, ¿no? El ciudadano. ¿Y cómo lo hace? A través de algo que nosotros denominamos como participación, que también es otro elemento, otra categoría de suma importancia de la democracia. Y una participación significa tomar parte, ¿no? Tomar parte, tomar partido o tomar parte o intervenir en, en las situaciones públicas, en las situaciones estatales, intervenir en la cosa pública, que también se le puede denominar como la res pública, que significa la cosa pública, es prácticamente una de las capacidades que tiene el ciudadano para poder intervenir en la conformación de un Estado y en la conformación de su estructura estatal. Todo esto también es lo que significa la democracia. Pero también hay otro aspecto de suma importancia que está relacionado con la democracia, que es precisamente los conceptos de discusión, observación, vigilancia, evaluación y eventualmente de castigo o de sanción, tal vez para no utilizar a lo mejor una palabra muy rotunda, no tanto como castigo, sino como sanción. ¿Qué significa esto? Que en democracia todos los ciudadanos y todos los entes que estamos involucrados en un Estado democrático, no solamente tenemos la posibilidad, sino tenemos la obligación, además, de discutir, de observar, de vigilar la actuación, no solamente del resto de la población o el resto de la ciudadanía, sino también y sobre todo de los integrantes del gobierno. Los integrantes del gobierno, los servidores públicos que fueron prácticamente colocados en la estructura gubernamental gracias a la decisión de los ciudadanos, deben ser sujetos también de un escrutinio del ciudadano, de una vigilancia, de una observación, de una y eventualmente, por supuesto, de una evaluación por parte del ciudadano. Esto también significa democracia. Esto también es un significado que tiene mucha relación, por supuesto, con la democracia. En una democracia que se jacte de ser, valga la redundancia, completamente democrática, hay ejercicios de observación, de vigilancia y de evaluación y eventualmente de sanción. Los hay, por supuesto. Y también hay otro elemento, otra categoría que está también, desde luego, directamente involucrada en la democracia, que es la decisión. Democracia significa también decidir. Democracia es un instrumento de decisión. Es un medio que tenemos todos los ciudadanos, es un mecanismo que tenemos todos los ciudadanos para tomar decisiones, obviamente en este sentido, en este ámbito en el que estamos nosotros hablando, son decisiones de carácter público. Y esas decisiones
se pueden tomar a través de lo que tradicionalmente se han considerado como dos tipos de democracia: democracia directa y democracia indirecta. La democracia indirecta, bueno, es la democracia que conocemos, la democracia representativa, que es una estructura estatal que tiene representantes del pueblo, que son los que toman las decisiones a nombre de sus representados, a nombre de ese pueblo. Pero tenemos la otra democracia, la democracia directa. Y en esta tenemos, por ejemplo, la consulta popular y la revocación de mandato. Hace rato también ya se comentó un poco sobre esto cuando nos daban información por parte de la Junta Distrital. La revocación de mandato es una especie de la democracia directa, por supuesto. De tal manera que esta revocación de mandato, ya considerando estos elementos en general de la democracia, la revocación de mandato es una decisión soberana que realiza el otorgante de dejar sin efecto el encargo y la representación que por elección le confirió al servidor público. Estamos hablando básicamente de que esta decisión soberana va a ser tomada por el que le dio, por el que le otorgó el ejercicio de esa soberanía de manera temporal a el servidor público, al gobernante. Es decir, estamos hablando del ciudadano, que es otro elemento que hablábamos hace un rato, un elemento, un ente muy importante en la democracia. Y este ciudadano, a través de esta observación, de esta vigilancia y eventualmente de esta sanción, cuenta ahora, para el caso de nosotros en México, contamos ahora con este instrumento de democracia directa denominado revocación de mandato. Y este ejercicio de revocación de mandato también tiene que ver con otro aspecto muy importante que todo el tiempo lo vivimos, todo el tiempo lo vemos, lo vivimos, sobre todo en época de elecciones, pero conviene recordarlo porque a pesar de que lo vivimos, de pronto pasa un poco desapercibido. Me estoy refiriendo al principio republicano. Al principio republicano. ¿Qué significa el principio republicano? Significa que los cargos públicos son finitos, es decir, tienen límites. Los cargos públicos no pueden, por virtud de este principio republicano, los cargos públicos no pueden extenderse hacia el futuro, no pueden extenderse indefinidamente hacia el futuro. El ejercicio del cargo público no puede extralimitarse y pasarse de su tiempo, de su temporalidad que le fue asignada y extenderse de manera infinita o de manera indeterminada hacia el futuro, sino que el principio republicano obliga a que los cargos públicos tengan un límite y, tal como lo establece también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los cargos públicos, llegado el momento en el que finalice su encargo, su temporalidad, llegado ese momento, tienen que dejar indiscutiblemente el cargo para que un nuevo servidor público tome posesión, un nuevo servidor público que haya sido electo, por supuesto, por esa voluntad soberana de los ciudadanos de la que hablábamos hace un rato, ¿no? De tal manera que este principio republicano, estas características de la democracia que son vigilar, sancionar, observar, hacen de la revocación de mandato precisamente un instrumento, una garantía, un instrumento que garantiza, una garantía, por supuesto, de todos los mexicanos, de todos los ciudadanos que tenemos para poder determinar, para poder retirarle el cargo que le dimos, que le conferimos a los gobernantes cuando fue la elección. Es la posibilidad de retirar, de cambiar de opinión, por supuesto, en el caso de la elección de presidente de la República. Esto se hace a la mitad del mandato, a la mitad del periodo, y esta es una garantía, es una oportunidad que tenemos los mexicanos para poder cambiar de opinión, emitiendo precisamente una sanción para aquel gobernante, en este caso el presidente de la República, en caso de que no haya satisfecho el presidente de la República o el servidor público de que se trate, en caso de que no haya satisfecho las exigencias, los requerimientos, las expectativas que se plantearon o que nos planteamos todos los mexicanos cuando lo elegimos, en ese caso procede la revocación del mandato, es decir, retirarlo
del encargo público por virtud de esta voluntad soberana y de este poder estatal de decisión que tenemos todos los ciudadanos. De tal manera que en este sentido me parece que la revocación de mandato es, como ustedes ya lo habrán notado, brutalmente necesario, extremadamente importante para el fortalecimiento de una democracia, extremadamente importante. Me parece que la revocación de mandato es una figura jurídica que llegó para quedarse, no obstante es el primer ejercicio que realizamos, llegó para quedarse y llegó, desde mi opinión, desde mi punto de vista, llegó para fortalecer a la democracia mexicana en virtud de ser una garantía que permita tomar una decisión a mitad del camino en cualquiera de los dos sentidos. Se va o continúa hasta el término, por supuesto, de su mandato. No más allá, porque recordemos el principio republicano que no nos permite o que no permite que los servidores públicos se extralimiten. De tal manera que ya considerando todo esto, esta importancia de trasfondo, esta importancia que tiene, esta importancia democrática que tiene la revocación de mandato, me parece que es de suma importancia que todos aprovechemos estas instituciones jurídicas y democráticas que tenemos, como lo es esta muy nueva figura que estamos por estrenar en unos días, que es la revocación de mandato, y que básicamente va a reforzar lo que es la democracia y en ese sentido no me queda más que invitar a todos, ¿no? A todos los ciudadanos y a todos los que nos escuchan a participar en este ejercicio de carácter democrático.